Hola Svaru, ¿cómo estás? Tenemos varias preguntas relacionadas con el último material del Genética que has compartido. ¿Podríamos hacerlas, por favor? Hola Gosha y Robert. Por supuesto. Sigan adelante con las preguntas. Gracias. Quería preguntar, si el ser humano fue creado por diseño en un planeta específico, y tal vez por eso no se adaptó bien a este, independientemente de la imposición de bajas frecuencias 3D? Desde nuestra perspectiva, no fue creado. También habría que definir qué es el ser humano, porque hay tantas razas que van desde los muy diferentes hasta los iguales a los terrestres. Nadie considera ya el concepto de creación del ser humano. Me refiero a las razas interestelares. Caería dentro del mismo concepto de eternidad, porque no hay tiempo lineal que considerar. El concepto de creación, desarrollo, actualidad o el de evolución no existe. Hay adaptación al entorno lineal o semilineal de algunas especies humanomorfas o humanas. Pero desde el punto de vista más amplio, no forman la especie, porque no hay un antes y un después, desde el punto de vista total del conjunto de todas las especies humanoides o humanomorfas conocidas. Correcto. Me refiero si tanto la creación de las taigeteanas como de los humanolirianos fue por la mecánica de la manifestación de algo superior, como se podría llamar el yo superior, con unos acuerdos de otros yos superiores, es decir, apareció de forma espontánea en un lugar y momento preciso. ¿Eso podría ser posible? Podría ser también que las dos especies, la taigeteana y la liriana, se crearan por ese procedimiento a la vez. No se tomaría como algo espontáneo. Las diferencias en 5D de una especie comparada a otra se dan por una adaptación semilineal al entorno. No es evolucionismo. Solo es adaptación. Y sí, se dan cambios genéticos, pero es por imposición de la intención de sus conciencias. Si bien aquí sí hay un antes y un después, es solo relativo y específico a la especie. Aún así, es o resulta difícil de definir el marco temporal de dicha adaptación, ya que significa retroceder con mentalidad lineal a trazar los orígenes. Se conoce la gran expansión de Lyra, pero no se puede saber cuándo fue exactamente. Solo se calcula desde el marco de referencia humana, que fue aproximadamente hace 1 millón de años. Entiendo. Ahora se me ha ocurrido la siguiente pregunta. Siempre hemos dicho que cuanto más alta es una densidad, es más fácil el poder manifestar algo. Y siempre nos dices que nosotros no somos este cuerpo. Entonces, si yo en mis sueños puedo crear varias realidades hasta seres de aspectos nuevos, ¿podría ser que seres desde planos muy altos manifestaran esos cuerpos que para nosotros son biológicos? Interesante pregunta, Robert. Igual como nuestros sueños parecen tan reales y completos mientras estamos durmiendo, igual sería nuestra existencia aquí en 3D, 5D para ellos. Todo siendo un sueño de estos seres, algún tipo de manifestación instantánea y juego tal vez. De hecho, yo creo que es así, solo que estos seres más allá somos nosotros mismos. Sí, Gosha y Robert. Entonces, los humanos y los demás seres en densidades bajas, como el 5D y el 3D, serían consecuencia de dicha manifestación. Mi respuesta es que sí.
Tiene sentido lo que dices. Sin embargo, lo único que yo añadiría es que no necesariamente es con la intención de crear a un ser humano intencionalmente. Simplemente por el hecho de ser y de existir ellos como seres de luz y tener la intención práctica, por la razón que sea, de manifestarse a sí mismos como entes separados de otro ente, con morfología humanoide, es decir, con extremidades, torso y cabeza, es suficiente para ocasionar una reacción en cadena a través de las densidades, en donde se manifiestan seres de naturaleza más material, hasta el punto de llegar al ser humano terrestre. Y si somos nosotros mismos, regresamos a serlos al dormir. Y si soñamos cosas llamadas mundanas, es porque eso es lo que nos está ocupando nuestra atención. Muy buena respuesta, gracias, Baru. Ahora, hay gente que dice que hay parte de nuestro cerebro que es reptil. Es una interpretación completamente humana, porque al aislar esa parte del cerebro, ven que funciona de manera similar o comparativa a cómo reaccionaría un reptil, según ellos. Pero no hay ninguna evidencia, ni nada que compruebe que esa parte del cerebro se deba a genes de reptil. Solo parece que es reptil, por lo tanto dicen que es reptil. No hay liga genética. Sé que se dice que el ser humano fue creado combinando 21 especies extraterrestres, incluyendo la reptil. Yo lo contradigo. Es que cada ser humano es genéticamente diferente. Quiero decir que puede estar un cuerpo, no la especie, un cuerpo o una serie de cuerpos de un grupo específico adaptado artificialmente para servir de vehículo para un alma reptil. Pero es un concepto o es un procedimiento de frecuencias, no de algo físico, y no trasciende a toda la especie. Y no es solo un caso de reptiles, sucede con todas las demás razas también. Adaptaciones dentro del ser humano, razas insectoides, mantis por ejemplo, o razas no encontradas en la Tierra como las ramas arcturianas. Por eso, desde el punto de vista de la ciencia genética taigeteana y de la Federación, el ser humano terrestre no se considera una especie. Catalogamos las especies de esta otra manera también. Primera, especies primarias, que son las que son fragmentos holográficos del todo, del yo unificado, que son los que se han manifestado desde ahí planos superiores. Segunda, especies secundarias, que son las que han sido creadas, alteradas por algunas de las especies primarias, con un propósito específico, utilizando la imposición de una intención superior, con miras a la alteración del ADN de parte de quienes usarán el cuerpo contenedor final. Una especie que sería primaria es una que no ha sido alterada por nadie más, que según los registros de todos siempre ha sido o se pierde en la neblina del tiempo. Se toma como creación de la fuente o del yo unificado original. La humana caería dentro de la segunda clasificación. Taigeta cae como raza primaria. La humana está adaptada. Solo que pasa esto. La adaptación física aquí en 5D no es necesario hacerlo con medios artificiales por la naturaleza de la misma densidad. En el caso de los humanos sí, porque es 3D y la manifestación es lenta. A veces se necesita un cambio muy drástico y rápido para que entre una semilla estelar a un cuerpo humano, por ejemplo. Desde el 5D no, ya es más rápido
y la mera intención del nuevo ser en formación dentro del útero ya modifica el ADN del contenedor de manera satisfactoria. Sí, ocurre que es necesaria una intervención artificial y sucede en 5D, pero no es una norma como en 3D, es una rara excepción. Si dijiste que se ha hecho o podría hacer alguna adaptación para que el cuerpo sea el mejor vehículo para un alma reptil, por ejemplo, ¿se ha hecho esto en la Tierra en general por otras razas? ¿Otras razas han hecho estas adaptaciones, aparte de lo de las madres de las semillas estelares? Sí, y es una constante. Virtualmente todas las razas lo han hecho. Algunas veces no es necesario adaptar nada, o los cambios con manifestación pura son suficientes. Otras veces sí es necesario. Un ejemplo de esto son muchos niños autistas. Su alma o su conciencia tarda más tiempo en entrar completamente a su cuerpo humano, ya que el ser, el atma o atma, proviene de densidades altas, y el que entrará todo de golpe podría traer problemas neurológicos. Pero, ¿cogen un grupo de los humanos al azar para adaptarles a sus almas? O, por ejemplo, los sirianos van a por los chinos, andromedanos por los de Congo, etc. ¿Cómo eligen? Es decir, ¿algunas razas tienen preferencias por algunas razas distintas de la Tierra? No así. Las semillas de cualquier raza específica tenderán a esparcirse por todas las razas de manera casi uniforme. No toman solo una raza. Por ejemplo, la raza taigeteana, que en casa es casi 100% o totalmente nórdica. En la Tierra habrá semillas de taigeta de todas las razas, y así con todas. Entonces, ¿cómo cogen los humanos para adaptar? ¿Al azar? ¿Uno por uno? ¿A grupos? Sí, sucede que se escogen por grupos, pero no es al azar nunca. Desde planos más altos se puede ver y analizar la vida que se tendrá con tal o cual opción. Entonces, el alma o atma entrará a la que es más acorde con su intención de vida o con lo que desea experimentar. Por otra parte, no sucede tanto así como el escoger una vida como escoges que comerás hoy. Es una dinámica de compatibilidad de frecuencias. Si tu frecuencia es acorde con una u otra experiencia o grupos de experiencias, entonces eso obtendrás. No se trata de empalmar o de juntar frecuencias solo por ser similares o iguales. Solo sucede así porque una frecuencia es la experiencia o grupo de experiencias que se obtendrán. Desde el punto de vista objetivo, una frecuencia es la experiencia misma. La experiencia no es determinada por la frecuencia, es lo mismo, frecuencia es la experiencia. Un pensamiento, una idea, una intención de conciencia es una frecuencia. Desde la perspectiva semilineal del 5D, que es una de las densidades de donde salen más semillas estelares con intención de encarnar en la Tierra, se observa una disparidad muy grande entre la percepción del tiempo aquí y allí, como ya hemos dicho en otro contexto. Es ahí, con esta situación, en donde se debe forzar, por usar alguna palabra, el cambio genético del bebé no nato, para que encaje rápidamente con la frecuencia del atma o alma entrante. Noten que en este caso el factor tiempo sí está presente. Volviendo a lo que decía arriba, la conciencia misma es la frecuencia que determina las situaciones que se vivirá como tal o cual individuo, también hecho compatible por tener frecuencias similares. ¿Qué es una frecuencia aquí? Una frecuencia
es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo, tomando como factor del cálculo temporal al observador. Se puede ver como una frecuencia fija, 7.8 Hz, por ejemplo. Pero en esta situación, hablando de genética o de dinámica de vida de una persona o ser vivo, la frecuencia no es algo fijo, porque varía con el estado de ánimo, las emociones y la conciencia. Las frecuencias cambian con los pensamientos y las experiencias. Siempre cambia todo, porque el cambio es la única constante en el universo. La forma o la dinámica con la cual cambian las frecuencias siempre será acorde con la frecuencia inmediata anterior. Noten linealidad temporal aquí, pues es densidad baja 3D o 5D. Los cambios que se dan en las frecuencias nunca son al azar, sino que son el resultado de la interacción de y con otras frecuencias que rodean al sujeto, en una sopa de frecuencias que se puede ver o interpretar como la Matrix, sea la artificial o la natural primordial. Y lo que controla la dinámica de movimiento o de procesión de las frecuencias se llama armónica de una frecuencia y se puede medir y observar matemáticamente. Asimismo, también se puede predecir en gran medida cómo procederá. Este tema entrelaza con la navegación estelar, porque la encarnación de las almas obedece a la misma dinámica. Dijiste arriba que los humanos son la raza secundaria. Solo para aclarar, somos la secundaria, pero no por los cambios genéticos que han hecho razas, porque ADN siempre volverá a patrón natural, pero por cambios genéticos hechos debido a imposiciones de control mental Matrix, ¿no? Sí, Gosha, exactamente por eso que has dicho. Finalmente, el humano sí tiene cambios genéticos que los limitan, pero vienen por intención de los humanos mismos y son reversibles. No vienen del laboratorio genético determinista. La interpretación de las tablillas sumerias, en donde se ha dicho que el humano fue creado por ellos, es una interpretación humana, porque es la única forma que ellos conocen que se altera el ADN. Es un reflejo del pensamiento humano, de su entendimiento limitado con datos limitados. Las verdaderas alteraciones genéticas aplicadas a los humanos se han hecho por medio del control mental, de la aplicación de las creencias y de la manipulación de lo que es posible y de lo que no lo es, por imposición de una estructura de valores y de ideas artificialmente puestas con miras a provocar los cambios genéticos. Es así como se alteran los genes de una especie de parte de una raza estelar, positiva o negativa, y no en laboratorio. Lo que sucede es que los humanos no pueden comprender esto, porque se les ha programado precisamente este punto, para que no comprendan la trascendencia de la conciencia y de la mente. No hay materia, todo es idea. Todos los genes de raza estelar están ya dentro de todos y cada uno de los humanos. Solo están desactivados. No están ni alterados ni fueron removidos. Solo es la misma conciencia, intención del ser que habita cada cuerpo, lo que determinará cuáles genes serán activados y cuáles serán ignorados. Pero ahí están, esperando la señal proveniente de su dueño. Ok. Magnífico, Svaru, muchas gracias. Y otra cosa aquí. Si los cambios genéticos que han hecho esporádicamente, impuntualmente los extraterrestres,
como por ejemplo para acomodar el vehículo terrestre para cierta alma extraterrestre, estos cambios después vuelven a su patrón original, ¿sí? Porque has dicho que siempre vuelven a patrón original. Sí, Gosha, es verdad. Regresa la madre, por ejemplo, a su patrón original. ¿Cuánto tiempo? Depende de las circunstancias, pero en general, a lo máximo serían 7 años, que es el periodo de regeneración total del cuerpo humano. Los cambios pueden durar días y horas, otros pueden durar algunas generaciones, pero siempre regresan al patrón impuesto por la conciencia de la persona. Insisto, por eso hay que cambiar la percepción de la persona para que los cambios sean permanentes. Muy bien, gracias. Se entiende. Todo lo que hemos hablado sobre la genética, ¿a qué especies más se podría aplicar aquí en la Tierra, además de la humana? Quiero decir, ¿qué otras especies tienen una gran conexión con la fuente? Puedo asegurar que todas las especies restantes y cada una de ellas tienen una mayor conexión con la fuente que los humanos. Dentro de los que destacan más, obviamente, podrían ser los cetáceos, delfines y ballenas. Es que, Robert, las demás especies animales están haciendo lo que mejor saben hacer y están experimentando lo que fueron diseñados a experimentar. El humano no así. No hay mucho control mental aplicado a gatos, por ejemplo. Los gatos saben ser, pues, gato muy bien. Saben estar en paz, en su centro, en su yo, disfrutar de su paz y bienestar tomando el sol. El ser humano está alejado de lo que viene al mundo a ser. Por eso es tan infeliz, porque ese sentimiento le está tratando de decir que está mal su camino, que busque su centro, su misión en la vida. Pero están programados para ignorar eso, para servir a la sociedad. Su valor como humanos es por lo que pueden hacer por la sociedad, no por lo que pueden hacer por sí mismos. Pero aún con este control mental funcionando, sus almas les dicen que algo está muy mal. Muy de acuerdo. Y hablando de los animales, por ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué entonces se enferman y envejecen los animales si no tienen control mental? Requiero más tiempo para explicar lo de los animales, pero es parte o daño colateral por la misma Matrix, que tiene como componente principal el tiempo lineal como metrónomo que sincroniza todo, creando una linealidad de antes, presente y después, que produce en los mismos animales ese proceso, entre otras cosas como las frecuencias bajas y las toxinas. 3D, todo en conjunto, trabajando en su contra. Gracias. Tengo esta pregunta del seguidor. Hola Robert, un pequeño apunte sobre el tema genético. Y si en la misma construcción del avatar humano 3D ya se estructura el ADN de manera que funcione con una serie de características que sean en principio las que determinen su carácter y personalidad, y a la vez pueda ser modificado o alterado inconscientemente? La genética es el resultado de la percepción, y este es resultado del carácter y de la personalidad. La personalidad se da por o como resultado de las experiencias tenidas en la vida y en otras vidas pasadas. La genética nunca determinará a la persona ni a su conciencia. La genética es solo reflejo de la conciencia. No hay un diseñador, ni hay un solo propósito. Es de nuevo reflejo de mentalidad humana. Cuando se dice que las razas contribuyeron su ADN al ADN humano, o que llevamos dentro ADN de muchas razas,
¿A qué se refiere esto? La genética basada en carbono, la de los humanos y la de la 5D, que es la mayor en cantidad porque más arriba de la 5D ya es más energético todo, está caracterizada por ser aparentemente o mayormente igual, porque hablando de planos existenciales, estamos muy cercanos en relación a la fuente original, todos los seres de 5D, seres y especies. Esto quiere decir que todos tendremos ADN mayormente en común, porque estamos todos hechos de la misma manera. La ciencia terrestre sabe y ha demostrado que, genéticamente hablando, un mono tiene el 99% de genes idénticos a los humanos, de donde se basan para argumentar que el humano proviene del mono, cosa que no es así. Desde los andromedanos, Diezlientiplex, Urmas, Alfa draconianos, Sirianos, Engan, Malacac, Ummo, Mantis, Seded Ceres Avian, Lurkers, Maitre, Kingu, Solatianos, los que sean, tendrán el 99% mismos genes de los otros. Estos obedecen a un patrón necesario en común con toda la vida biológica basada en carbono y en ADN. Animales también, pues tendrán más del 95% de compatibilidad de genes con los humanos. Un hongo de caverna tendrá más del 90% de genes que un ser humano, demostrado por ciencia terrestre. Dijiste, un hongo de caverna tendrá más del 90% de genes, ¿quieres decir idénticos a los humanos? Sí, idénticos a los humanos y a toda la vida basada en carbono, sea aquí o en una luna extraña del sistema Rigel, o detrás de la región de Boots en espacio profundo. Solo la vida basada en ADN carbono, claro. Entonces, al decir que se encontraron genes humanos en tal o cual cráneo de Homo capensis o de cráneo de Starchild Lloyd Pye, es algo de esperarse y que indica el nivel de ignorancia de la ciencia terrestre en materia de genes que llamarían extraterrestres. Entonces, eso de que el ser humano fue hecho usando los genes de 21 especies extraterrestres es falso, y me acuerdo bien que quienes dijeron esto fueron ni más ni menos que los andromedanos, y se lo han dado como información a Alex Collier. ¿Por qué le dijeron esto si no es cierto? Porque no por ser estelares significa que son genetistas. Ignoro por qué de esto, pero lo menciono porque estoy consciente de dónde surgió esa idea. Simplemente no es posible tal cosa, porque la vida con el modelo humano o humanoide es de lo más común en el universo, como ya hemos mencionado. Ninguna de estas razas humanomorfas fue creada. El concepto es erróneo y es parte de la minimización de los conceptos de parte de los humanos, por no poder comprender cosas por arriba de su capacidad o nivel de entendimiento. Pero si no es cierto que fuimos creados así, ¿cómo que andromedanos pasan este tipo de información? ¿Cómo que se pueden equivocar de esta manera? Es por eso que después la gente sale confusa y no sabe a quién creer. Es todo complicado para los humanos a discernir. Andromedanos suelen ser bastante atrasados en varios rubros comparado a Taygeta. Otro ejemplo de esto son sus conceptos de karma, que nosotras como raza, no solo como Svaru, vemos como erróneas. Serán avanzados los andromedanos, pero en algunos aspectos deberían actualizarse. Esto también hay que dar a entender a la gente entonces, que es por eso también que salen tantas diferentes versiones de la información de los contactados. No por ser falsos los contactos, pero por cada contactado hablando con otra raza y su ángulo de cómo ven las cosas.
es que no es que los contactados inventen o sean falsos. Sin embargo, no por ser raza estelar significa que tengan toda la verdad. Pasa otra cosa más, que a veces simplemente no se sabe y se va por la mejor información que se tiene a la mano en tal o cual momento de que se está pasando la información a algún contactado, sin agendas ni mala intención. Pero las razas o las personas estelares no vienen iguales, como tampoco vienen iguales los humanos. Unos saben más que otros, y es por la misma experiencia que puedan tener como individuos. Porque como en todas partes se está en proceso evolutivo de conciencia, en otras palabras, se está aún aprendiendo. Y a veces se dan las cosas con los mejores datos o los mejores cálculos posibles. Aún así, pueden fallar. Pero otras cosas pueden tener datos muy fuertes y firmes que son difíciles de cambiar, como es el caso de lo que digo aquí hoy. No pueden alejar que el humano terrestre fue hecho con genes de 21 razas extraterrestres diferentes. Si hay más humanos a montones por todo el cuadrante, y esas razas son 99% iguales a la humana. También noten que muchas cosas, como el color de piel, el sexo y el tamaño, entre muchas otras características, no son controlados por todo un gen, mucho menos por un grupo de genes, sino que son controlados por marcadores dentro de dichos genes. Esto quiere decir que aunque la ciencia humana vea 99% igual a un mono que a un humano, los marcadores dentro de los genes son muy diferentes en conjunto, dando como resultado una especie totalmente diferente. Esto pasa, o es lo mismo que sucede con las razas estelares, o entre las razas estelares. Aquí también debemos definir qué es exactamente un gen diferente desde el punto de vista de la ciencia genética humana. Lo ven como algo con un cambio radical en su morfología o en su química, que difiere de la norma. Pero las normas terrestres no aplican a las de afuera. Así como ejemplo, un gato doméstico tiene los mismos genes al 99.9999% que un león o un tigre de Bengala. Es la misma especie, un gato es un gato. Son los marcadores los que les dan los tamaños, colores y proporciones. Va por los URMA también. Se me están activando muchas nuevas preguntas mientras vamos avanzando, Svaru. Bueno, tengo esta última de momento. Y es algo de hecho que nunca hemos hablado y seguro que es un gran tema también. Es sobre las supuestas hibridizaciones. La pregunta es, si no se puede alterar genes porque vuelven al estado original, ¿cómo es que se ha logrado hacer mezclas de razas, perros, etc. y otros tipos de híbridos? También dicen que hay híbridos extraterrestres humanos. ¿O todo esto es otro tema? Es el mismo tema. Para empezar y acabar pronto, no duran mucho. Mueren pronto los individuos y rara vez logran reproducirse. Sí existen estas mezclas. Se realiza esto especialmente en las bases DUMP de Dulce, Nuevo México, y en la base Gardel, Veracruz, México, como las más notorias. Pero se hace también en otros lugares, como en la isla Plum, en USA. La única manera de hacer que estos cambios sean permanentes, y pongo los comas invertidos en permanentes, porque no creo que se logre eso, es manteniendo al sujeto en muy baja frecuencia existencial, que se logra con sufrimiento, terror y miedo constante. Su misma condición de monstruo deforme ayuda en mucho a mantener esa percepción, y con el uso de control mental avanzado.
Pero también se podría hacer a la inversa, ¿no? Manteniendo al sujeto a la alta frecuencia. Sí, Robert, pero en el caso de un monstruo será difícil mantenerlo en alta frecuencia verdadera. Tendrá la fuerte tendencia a desaparecer de ahí, no ser el monstruo, regresar a la fuente original. Pero hay otra variante, la sin alma, robots biológicos. Pero, ¿de qué monstruo estamos hablando? ¿Humano mezclado con qué? Es que hay incontables monstruos, variantes, mezclas. Ok, ¿y cómo se ha logrado crear un perro entonces? Dijiste que era solo una creación humana. Refiero a perros como alguna adaptación genética. Debería volver a la del lobo. Un perro también se ha creado, pero usando la filtración o el escoger qué o cuáles individuos ir cruzando para obtener los resultados deseados. Aún así, noten que si se liberan como especie, retornarán a perro primordial o animal base, el perro callejero. Y como raza, no les resulta molesto ser un Basset Hound o un Doberman. Los cambios son en los marcadores, que son los que primero cambian, y dejándolos solos, retornarán a lo que siempre han sido. Con ellos, los perros, por ejemplo, no se ha hecho control mental. Entonces, ¿por qué no vuelven a este estado ya, si la genética siempre vuelve? En el caso de los perros, necesitan unas cuantas generaciones, como desde 2 para volver al original. Volverían rápidamente a mentalidad de lobo o de coyote, por ejemplo. Pero están aquí ya por más de 2 generaciones, Svaru. No, Gosha, los perros como los conoces, algunas razas tienen una década, otras tienen 50 años, otras hasta 200 años tal vez, pero con continua manipulación humana para mantener la pureza de la raza. Un perro del año 1800 difiere mucho de uno actual, físicamente hablando. Refiero a un perro normal, callejero, no de razas especiales. En los 1800 habían ya perros, y es más de 2 generaciones y no vuelven a ser lobos. Solo intento a comprender. Se mantienen como variante de una raza. Como lobos son lobos y coyotes son coyotes. Todos son caninos. Es su genética base. No esperes que un chihuahueño con el tiempo se convierta en lobo siberiano. ¿Pero por qué no, Svaru? En teoría debería, ¿no? Su genética debería volver. No logro comprender, perdóname. Porque no son la misma expresión del alma canina. Porque no es el lobo la base de todas las razas de perros, solo de algunas. Si tomas por otro lado un pastor alemán o un husky, sí que es posible que se tornen lobos pocas generaciones después. Están bajo control humano y la constante manipulación de cruzas forzadas de los criadores de perros. Y la baja densidad 3D, que también los afecta, alentiza los cambios hacia los originales. En el caso de los perros, algunas razas sí tienen lobo en ellas. Si los rasgos resultan ser dominantes sobre los otros, sí que podría salir lobos de ahí algunas generaciones más adelante. Pero el lobo no es base del perro. El perro es una mezcla de caninos, incluyendo lobo en algunos casos. Depende de cuáles genes son dominantes. Se verá si sale coyote, dingo, zorro o lobo. Y quienes controlan esos genes para ser o no dominantes son las mismas conciencias de los mismos perros. Sí, vuelven las mezclas al original, pero depende de qué es y qué no es dominante dentro de dicha mezcla. Ok, entiendo mejor. Ahora, pasando a los híbridos extraterrestres humanos, ¿existen, Svaru? Sí, ustedes dos lo son. Y hay de varios grados y atributos diferentes. Todas las semillas estelares son híbridos extraterrestres.
solo que los cambios son mayormente mentales, cerebrales, no tanto físicos, aunque también se da eso. Pero sí, lo somos, pero no por interferencias genéticas, lo somos por nuestra conciencia. Eso es interferencia genética. Pero refiero, no soy un resultado de mi madre terrestre y padre tajeteano, por ejemplo. No, eso lo impones tú a tu cuerpo, pero de manera mental. Sin embargo, habiendo dicho eso, los hijos semillas suelen preferir nacer de papas y mamás semillas, porque los comprenderán más. Pero eso no es genética, eso es preferencias por resultados de conciencia y culturales. Eso más que nada en las semillas estelares recientes, de segunda o mejor aún de tercera generación, post-2001. Cada caso es diferente. Pero a medida que transcurre el tiempo en la Tierra, se hace exponencialmente más y más probable que un bebé resulte ser semilla estelar. Al final, todos serán semillas, y con ello la ascensión. Estrictamente hablando, todos son y siempre han sido semillas. No están limitados genéticamente, que se quiten esto de la cabeza. Mala excusa para no crecer y para no hacer nada. Gracias, Svaru. Tengo esta pregunta de un suscriptor. Svaru afirma que no hemos sido modificados. ¿Cómo explican ellas que nuestra especie, única en su género, solo cuenta con 23 pares de cromosomas en lugar de 24 como el resto de todas las especies vivas en el mundo? ¿Es porque existe un par número 24 que es multidimensional y invisible en esta 3D y que incluye la conexión con la fuente? ¿O es la firma del artista? ¿Cuántos pares tienen ellas? Nosotras tenemos 24 cromosomas, 12 hebras de ADN. Lo que ven como faltante también lo reprime la conciencia. No es faltante, está entre los demás, como componente de los demás. Como pasa con mi explicación de las 12 hebras de ADN contenidas 6 y 6 en ambos lados de la espiral, como cable compuesto de puente colgante. Pasa lo mismo con el cromosoma faltante. A veces faltan hasta 2 en los seres humanos. Por eso antes he mencionado que los humanos tienen 23 cromosomas, 2 hebras. Pero está todo allí. Solo que la ciencia humana no tiene la capacidad de entender los cromosomas ni los genes. Gracias, entiendo. Otra pregunta. ¿Qué motivos tienen para envejecer las personas de tribus indígenas? Algunas se han encontrado muy aisladas e igualmente tienen sus ancianos. Pasa igual que con los animales. Es parte de lo que define al 3D el tiempo lineal. Para trascender el envejecimiento, se debe poder manipular el tiempo. Se puede hacer con una máquina, usualmente una nave, pero se llega al punto de poderlo controlar mentalmente. Con el control del tiempo, también controlas todas las densidades. Mientras se tenga una percepción de pasado, presente y futuro, envejecerán. Porque la materia, o lo que se le dice materia, está ligado a una frecuencia. Y como describe la misma palabra frecuencia, esta está conectada a un periodo de tiempo. Aún así, los ancianos de estas tribus no envejecen de la misma manera que las personas muy Matrix. Mantienen su vitalidad muy entrados en sus 80 o 90. ¿Crees que desde la Tierra con esta Matrix lo podríamos llegar a controlar el tiempo? El tiempo es una percepción directa de la conciencia. La conciencia es invulnerable y es independiente de las densidades. Se puede hacer todo desde cualquier plano o densidad. No hay limitación para la conciencia, solo la que la conciencia misma se autoimponga. Tienes razón, gracias. Todo el universo es el resultado de la conciencia.
No hay materia como tal. Todo es conciencia, imaginación de una conciencia, creación imaginativa, manifestación, una conciencia de ser. El que se dude si la genética se altera con la conciencia o se crea totalmente como resultado de una idea, es ir en contra del cómo funciona todo el universo. Gracias. Tengo otra pregunta de seguidor. Si la genética se manifiesta por conciencia, entonces, ¿qué factores influyen que nazca alguien con síndrome Down, o enanismo, o albino, o tener el ojo izquierdo de un color y el derecho de otro color? En una ocasión, mi gata tuvo un cachorro de 3 patas, pero corría más rápido que los demás. Seguramente muchos se están preguntando lo mismo. Todo en el universo son frecuencias. Hasta Tesla lo decía. Entonces, todos estos cambios y accidentes genéticos se deben a la interacción en una sopa de frecuencias. Es una alteración de una persona, como lo sería que perdiera una mano. No es genética, es intervención en el caso de los defectos. Algo ha alterado el ADN invasivamente, pero no es una especie nueva o una mutación en sí, solo a nivel individual. En el caso de factores secundarios como color de ojos, de cabello o de piel, se debe también a compatibilidad de una frecuencia. Es decir, desde el punto de vista de ese individuo ha hecho o pensado cosas que lo han llevado a manifestar esos cambios individuales. Una cosa es una mutación desastrosa en un individuo y otra es que un individuo salga con atributos secundarios que solo definen su individualidad. El que un individuo naciera defectuoso se debe a un daño el ADN, pero es un daño. Se puede dar un daño a cualquier nivel, sea por accidente, porque se le cayera un piano encima, o porque se expuso a radiación ionizante que ha dañado su ADN. Son causas ambientales, químicas, radiológicas o físicas. Ok, y ya que hablamos de estos daños, defectos, ¿es esto también un resultado de una intención de planos más arriba y del inconsciente? Ya que has dicho que todo lo manifestado lo es. Sí, porque desde el punto de vista más expandido se tiene la compatibilidad en cuanto a frecuencias, para haber acabado en un cuerpo con un defecto. La frecuencia del alma fue compatible con el problema. Vaya, ok, entiendo. ¿La intención siempre equivale a la frecuencia? ¿Es lo mismo? Fuiste compatible con lastimarte el tendón del pie. Fuiste compatible con este accidente de auto. Fuiste compatible con este defecto genético. Todo es por frecuencias en este universo. Las frecuencias compatibles se atraen, pero porque son lo mismo. No es que se atraigan misteriosamente, pero se dice así por explicarlo mejor. Una frecuencia es una situación. Si la generas con tu mente y conciencia, entonces vives la experiencia. La intención da paso a generar la frecuencia. Primero, la intención es el plan. La frecuencia es el plan ejecutándose. Wow, muy profundo, Varú, me encanta, y lo percibo así también. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas en este tema de momento. Has respondido muchas. Estamos muy agradecidos, gracias. Por nada, a ustedes. Hasta mañana, que descanséis.